Y cada vez que suena AC/DC en este programa, todos sabemos que hay solamente una cosa por hacer, ¿verdad? ¿Qué? Y habla con Nicolás. Es así. Desde antes de la dictadura, que en este programa suena AC/DC y uno ya escucha la voz de Germano de Nicolás. Pero en realidad hemos hablado de cosas que no directamente tienen que ver con Australia. De hecho, de todas las veces que hablamos con Nicolás y Germán, si sumamos, hemos hablado menos de Australia que del resto de las cosas. Porque hemos hablado de Tahití o de las Polinesias, hemos hablado de la isla de Pascua, hablamos de Nueva Zelanda, y después cuando empiecen a meterse por Asia, por ahí, no sé qué. Germán, Nicolás, ¿están por ahí? Acá andamos, muchachos. Bueno, ¿todo bien? Lo primero que tengo para decirles es pedirle disculpas porque yo no sé, o cambian el horario ustedes o algo, porque nosotros si no lo vamos a seguir despertando hasta ahora. Estamos hablando acá con la gente, le explicamos un poco nuestra situación, el tema que es otra cultura, justo es algo de lo que vamos a hablar hoy. Claro. Acá tienen mucho peso los maoríes, que son los aborígenes de la zona, y están medios grandes como para hacerles entender a la fuerza. Sí, claro. Le pedimos por la buena y no sé, capaz que en unas semanas entienden. Entienden. Por las malas como que no da para tratar de convencerlo de nada, ¿no? Y a nosotros no nos da, necesitaríamos ser un par más. Por lo menos. Además tiene esa costumbre que ellos van de a 15 a todos lados, ¿no? Exactamente, y además por la cultura de rugby que hay acá, más los genes aborígenes que tienen, más vale no meterse. ¿Tuvieron en contacto con los maoríes entonces? Exactamente, queríamos hablar un poco hoy de eso porque si bien nosotros el año que estuvimos en Australia tuvimos contacto con muchos kiwis, como se le dice a la gente de Nueva Zelanda, y algunos de ellos tienen pasado británico y lucen como europeos, y otros son lo que se llama maoríes, que es la tribu indígena que habitó originalmente esta isla. Sabíamos, es decir, que había esta combinación de razas, pero no sabíamos que era tan influyente, tan fuerte, y que su presencia era tan masiva. Es algo que nos sorprendió y que sabemos que no pasa en muchos lados del mundo, que la cultura indígena que fue colonizada después sigue presente con fuerza y sobre todo mantiene todos sus derechos como ciudadanos. En general, en la mayoría de los países, los indígenas habitaron primero y cuando llegaron los colonizadores europeos, se los mató a todos o a casi todos, y lo que se hace es dar de alguna forma subvenciones o algo a los indígenas, a los descendientes que quedaron, como una mezcla de aceptar que no fue muy lindo el trato y también lavar un poco las culpas. En este caso en Nueva Zelanda es muy diferente y hay mucha cantidad de maoríes, las calles tienen nombres maoríes, las ciudades tienen nombres maoríes, y la cultura de ellos sigue totalmente vigente y sus tradiciones se siguen cumpliendo al pie de la letra, porque ellos pactaron la paz con la corona británica, y si bien hubo combate y hubo muchos caídos de los dos lados, llegaron a un acuerdo de convivencia. No es que Nueva Zelanda conquistó, o sea, la corona británica conquistó Nueva Zelanda y reemplazó a los maoríes. Bien, ok. ¿Están por ahí? Sigan ustedes porque si no los vamos a pisar y va a ser un lío. Claro. Ahí está, con el Islámico nosotros estuvimos paseando por todo Nueva Zelanda y nos fueron llamando la atención bastantes cosas. Lo primero es que Nueva Zelanda tiene dos lenguas oficiales, inglés y maorí. Pero eso, podía ser un detalle menor. Sin embargo, acá en Nueva Zelanda todos los nombres, o sea, las personas que recorren Nueva Zelanda o que empiezan como nosotros a planificar un viaje, se van a sorprender. Todos los nombres son sumamente complicados. Obviamente son nombres originales y maoríes, entonces se te empieza a complicar. Nosotros estuvimos en la ciudad más representativa de los maoríes hoy en día, que se llama Rotorua, que es un lugar totalmente apasionante y espectacular. Es un lugar que tiene una particularidad, y como Nueva Zelanda está rodeada por volcanes y por temas que tienen que ver con esos volcanes, está casi como hirviendo. O sea, eso quiere decir que vas por la calle, por ejemplo, y de una alcantarilla sale agua hirviendo, literalmente, o sea, podés ver cómo burbujea. La ciudad está rodeada de humo y entonces se torna todo un paisaje sumamente místico. A esto se le suma que es el lugar más representativo maorí, o sea, donde más cantidad de descendientes maoríes viven, y donde las únicas aldeas que aún siguen siendo habitadas por ellos, de una manera, entre comillas, original o del estilo que nosotros nos imaginamos, siguen estando. Entonces nosotros, obviamente, rodeados por este contexto y por lo que el turismo acá te implica, fuimos a visitar la única aldea
habitada maorí que sigue vigente. Para contarles un poquito cómo se vive ahí, acá te muestran obviamente las postales y la publicidad de esos lugares, y te muestran indígenas como nosotros nos imaginamos de los libros y los cuentos. Entonces vos llegas a esos lugares un poco esperando, ver un indígena, una cosa que nosotros veíamos que vivían en 1800, algo primitivo, gente, no sé, entre comillas, cazando o saliendo a vivir de esa manera. Está claro que hoy en día esas personas no viven así. Vos te encontrás con gente de jean, gente de remera polo, gente que está manejando la 4x4. Sin embargo, las tradiciones y lo que es cultural sigue totalmente vigente. No sé, que no fueron cosas que son bien tradicionales de ellos. Los maoríes siguen acá reuniéndose casi semanalmente en una sala de reuniones que ellos tienen representantes políticos, tienen fuerza política y siguen manteniendo todos sus rasgos. Por ejemplo, los maoríes en esa aldea cocinan, como yo les cuento que el agua hierve naturalmente, cocinan de manera natural, sin cocina. Eso quiere decir que hierven las frutas y que hierven las verduras, en el agua de los lagos que tienen ellos. La meten en la alcantarilla y ya sale pronta, digamos. Es increíble, pero es así. Por ejemplo, los choclos, nosotros estuvimos ahí, los choclos los ponen en una especie de redes, o sea, de bolsas de red, los bajan en el agua que está a unos 170 metros más o menos del agua volcánica, y los dejan cocinar, vuelven al rato y los comen. Las cocinas de ellos son pozos, imagínate como que te diga una parrilla sobre la tierra, que hacen un pozo, le ponen concreto y dejan abierto abajo, le ponen una tapa que la deslizan y ponen las bandejas, o sea, hoy en día tapadas con papel aluminio, y dejan cocinar, lo vuelven a las horas. Claro, es fantástico. Haces un pozo y tenés ya las hornallas ahí. Al vapor haces lo que quieras. Totalmente, y además, nos contaban, por ejemplo, que al vapor la posibilidad de que una comida se te pase son mucho menores, porque la forma de cocción es un poco de intercambio de energías y de calores con la comida, algo un poco más técnico, pero básicamente que es imposible que se te pase la comida, o sea que también está bueno eso, de repente decir, me voy al trabajo y dejo haciendo algo que lleva 1 hora, pero no importa, vuelvo a las 8 horas y no se me pasó. Y lo bueno, me imagino, con las duchas, las puteadas deben ser al revés. Vos, ¿quién se acabó todo el calefón de agua fría? Porque el agua les debe venir. Exactamente. Les viene exactamente al revés. Se mandan ahí a las duchas, incluso en invierno son los únicos que gozan de ese derecho de hacer algo parecido a playa o tirarse en algún arroyo, en algún río, porque todo está hirviendo. Ahí el peligro es eso, es meterte y que esté caliente de más, claro. No al revés. Y y otra cosa que veíamos es, un poco Germán lo aclaraba, pero cuando vos venís esperando ver gente tan primitiva, obviamente no lo vas a encontrar, porque en ese entonces, cuando se comportaban de la manera que lo vemos en los libros o que pensamos de otros indígenas, las tierras, por ejemplo, no tenían propiedad. Hoy es imposible que una tribu se mantenga de esa manera, porque en caso, por ejemplo, de cazar animales así al azar, estaría cazando animales que son propiedad privada de otras personas. Es decir, el mundo evolucionó y verlos a ellos que mantienen sus costumbres maoríes y andan en un auto o trabajan en un McDonald's, no significa que hayan perdido esa esencia o que sea todo un teatro falso. Significa que mantienen costumbres de su tribu, pero ayornados con la civilización y el tratado de paz que hicieron, y que están conviviendo en un país del siglo XXI que tiene sus normas. Entonces, en ese intercambio, nosotros vimos, por ejemplo, que ellos siguen haciendo sus bailes de guerra, que es clásico el haka del rugby de los All Blacks, que viene de la cultura maorí, y que originalmente es una danza de guerra. Ellos acá conciben el rugby como una batalla, y básicamente lo que hacían ellos antes de pelear era espantar a los dioses y ahuyentar a los enemigos a través de esos bailes. Por eso se golpean con los brazos, las piernas para hacer ruido, y hacen muchas caras, en general sacando la lengua, abriendo los ojos bien grandes, como para ahuyentar a esos dioses. Y es muy interesante ver que, si bien obviamente todo evolucionó y ellos son conscientes que de repente esas creencias están un poco más actualizadas o cambiadas, siguen manteniendo ese espíritu de recordar la forma de luchar de sus antepasados, que también es recordada con cierto orgullo, porque el tratado de paz que hicieron con los británicos se debe en gran parte porque estos indígenas, a diferencia de muchos otros indígenas en otras partes del mundo, dieron batalla dura, y los británicos,
además de algún posible instinto humanista, también miraron para su lado y vieron que las bajas no eran tan menores. Y bueno, como le decíamos nosotros, los maoríes están bastante grandes y en siglos pasados también deberían estar bastante grandes. Y bueno, se puso dura la pelea y arreglaron por las buenas. Claro, uno tiene la sensación, digamos, de por lo menos a mí, a la distancia, de que la cultura maorí es como que tiene gran penetración, digamos, en el país, digamos, que muchas veces no sucede tan así, sino que las culturas indígenas son perimidas, están oprimidas por los colonizadores y como que es se deja a un lado, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Más allá que se mantengan, son como marginados. En cambio, por lo menos a la distancia, capaz que por el rugby, por lo que sea, uno, o yo, hablo por mí, veo como la cultura maorí muy metida en el país y como una cosa que atraviesa socialmente a todo el país. Capaz que estoy equivocado. Totalmente, no, estás en lo correcto, totalmente. Acá la diferencia que vimos en Nueva Zelanda, que no habíamos visto en otros lugares, es que la cultura maorí y la kiwi o neozelandesa no son paralelas o diferentes, son sinónimos. O sea, la cultura neozelandesa significa cultura maorí. Como te decía, todos los lugares, absolutamente cualquier lugar que vas, está traducido al inglés o al maorí. O sea, son idiomas paralelos y que conviven, pero en el 100% de las cosas. Incluso en algunos lugares podés encontrar cosas de maorí que no están en inglés. Parece increíble, pero es así. Pero no te va a pasar en el caso contrario. En el rugby, que es el deporte nacional y que es lo que respira cada persona acá, se inicia con el haka y la gente, nosotros estuvimos en 2 partidos, la gente explota y además ves a todo el mundo cantando el haka en maorí y obviamente que no son maoríes los que lo están cantando, está clarísimo. El himno nacional empieza con la parte maorí. Bueno, y para contarle un poquito más también, Gonza, cómo son ellos físicamente. Tienen muchos tatuajes, como ustedes nos preguntaban hace unos programas, muchísimos de ellos, y cuanto antes en el tiempo, o sea, cuanto más grandes son, más te das cuenta porque tienen más tatuajes todavía, la cara completamente tatuada y el cuerpo casi completamente tatuado. Son de piel bastante oscura, enormes físicamente, o sea, un hombre mucho más grande que nosotros, digo, que Nico y que yo ni que hablar, pero que un uruguayo promedio también. Y, ¿cómo se dice? Tienen, o sea, una masa corporal bastante grande. Que tienen una masa corporal y muscular bastante grande. Ahí medio se cortó. Sí, que tienen cara ancha, y lo pueden reconocer fácilmente. Lo que sí, obviamente, con el paso del tiempo y con la mezcla de culturas, hoy en día podés encontrar maoríes rubios y de cara totalmente blanca, porque claro, a través del tiempo y a través de la cultura, se fueron mezclando, pero más o menos el maorí, para que tengan una idea, era como yo lo describía. Perfecto. Bueno, Nicolás, Germán, muchísimas gracias por el contacto. Hoy estamos medios apurados porque tuvimos el contacto con Escocia también, pero yo creo que para cerrar es lindo capaz recordar que hace poco había salido una encuesta que decía que un porcentaje abrumador de los neozelandeses estaba de acuerdo en cambiar su bandera por la de los All Blacks. Cierto, así de fuerte es, de alguna manera, el rugby en Nueva Zelanda, y así de fuerte son los maoríes también, porque decir rugby es decir maoríes, muchísimo. Uno basta a ver la selección de rugby y se da cuenta que la mayoría no es que son blancos como puede pasar en la de Sudáfrica, que es claramente una selección mayoritariamente de los colonizadores. En este caso no pasa tan así, no. Así que bueno, creo que es una cosa para agregar totalmente, a esto. Totalmente, nosotros nunca habíamos visto, excepto en Uruguay, un país que esté tan atravesado por un solo equipo, una selección nacional, y explicábamos que nosotros, mientras se juega el campeonato uruguayo, por ejemplo, cada uno está como con su banderita. Después cuando juega la selección nos volvemos a unir, e incluso esta unión no es tan antigua en el tiempo. Hemos tenido rachas de desamor, pero acá es impresionante. Todos están identificados con los All Blacks, y cuando juegan los All Blacks el país cambia. Y tan es así que, bueno, es algo que justo íbamos a contar el programa que viene. Nos cruzamos con un ex All Black que se llama Josh Cromwell, y con la excusa de que tenemos su mismo apellido, claro, le escribimos para tener un encuentro con él como familia, y bueno, nos recibió ahí en su hotel y estuvimos charlando, una charla bastante larga, y estuvo muy bueno también la búsqueda que hicimos para encontrarlo a él, porque es de la generación de John Alomu, así que son la generación dorada de acá del rugby.
y lo vamos a hablar bien en la semana que viene. Quedamos por eso entonces. La semana que viene nos cuentan de este familiar perdido por ahí. Nico y Germán, les mandamos un abrazo muy grande y nos volvemos a escuchar el lunes. ¿Les parece? Abrazo grande y seguimos esperando a la gente en 3 puntos a la vuelta, que nos consulte lo que quieran y que sigan en contacto. Un abrazo grande, Chao, chao.